Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet, y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y dándole la bienvenida a la primavera, que ya por acá tú sabes que es a la inversa de allá, y ya esos aires calurosos están en el ambiente. Ah, qué chévere. Eso se imagina, por lo menos uno se lo imagina desde acá, bien bonito, bien bonito. Una combinación, exactamente, tiene su encanto. Y lo que vamos a hablar hoy tal vez no tenga tanto encanto, porque vamos a hablar de lo que hemos decidido llamar las microviolencias cotidianas que vivimos en este sistema mundo, por llamarle así. Y hoy estamos en una conversación mano a mano, Miguel y yo. Los invitados pues somos nosotros mismos. Y tal vez Miguel, hablando un poco precisamente sobre las microviolencias en la cotidianidad, yo quisiera comenzar, o tal vez sería bueno comenzar, que habláramos de los discursos. Se me ocurre hablar de los discursos del éxito. Historias sobre el éxito. Cuando uno mira la prensa, la televisión, anuncios de radio, propagandas y anuncios de los bancos, entre otros, se promueve muchísimo, hay hasta un evangelio del éxito. Se promueve mucho el éxito, y el éxito entendido casi siempre desde una perspectiva económica, donde un individuo con un gran espíritu empresarial logra llegar a la cúspide en términos económicos, ¿no? De tener mucho dinero, o que su compañía venda y logre ser famosa y estar en un alto lugar, digamos, en el mercado. Y veo eso de alguna manera como violencia, o digamos se expresan unas dimensiones de la violencia, porque de alguna manera impone una definición de lo que es el éxito, entendido nuevamente como algo económico y también como algo que lo ha logrado un solo individuo, porque la manera en que representa el éxito este tipo de evangelio del empresarismo es desde una definición donde el individuo es un ser libre, sin ningún tipo de, digamos, totalmente autónomo, que ha llegado a la cúspide por su propio esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda por las estructuras sociales, ni ningún tipo de ayuda por relaciones de amistad o relaciones de abolengo o parentesco, sino que llegó ahí y hay que celebrarle. Y a la misma vez se esconde, me parece a mí, un discurso que no es visible, pero si uno lee entre líneas, que ataca a todo aquel que no llega a ser exitoso. En otras palabras, la otra mirada es la mirada del loser. El loser, pues nuevamente, es aquel que otra vez no tiene supuestamente la capacidad, o no ha tenido la fuerza, o peor aún, la voluntad para llegar a ese éxito, porque ya sea es vago, ya sea
porque no tiene la sagacidad o la... ¿cómo es que se llama esto? Las ganas suficientes para llegar a esa cúspide. Y en ese sentido se acaba terminando, si uno vota, digamos, y está a favor de ese tipo de discurso, acabas echando la culpa a cantidad de personas que nuevamente no están ahí, ¿no? Que están en la pobreza, o que no tienen trabajo, o que están luchando para sobrevivir, pues simplemente son losers, o por lo menos no han alcanzado tener una visión positiva y echar para adelante. Y me parece que el echarparlantismo que el Banco Popular se ha dedicado muchísimo en promover, y de ahí también el Estado, pues los gobiernos, ambos, gobiernos PNP y Popular, ha sido sumamente violento en precisamente reproducir esa visión del individuo, que acaba siendo un individuo muy insolidario, que busca nuevamente llegar a la cúspide para él y los suyos. Y lo demás, pues, hasta ahí se queda. No hay un análisis más profundo al respecto. ¿Qué tú crees, sí, Daniel? Es fantástico. O sea, en ese case study que acabas de citar en tu introducción, pues alude a distintas formas de violencia. O sea, la obvia, la invisibilización de todas las agresiones, micros y macros, necesarias para, dentro de un sistema capitalista, llegar a esa cumbre del éxito, ¿verdad? Ahí hay un primer acto de violencia, que es la invisibilización de toda la agresión. Entonces hay una palabra que como que no te salía, y te pregunto, no sé si era estamina de lo que estabas hablando, cuando dijiste las ganas. ¿Por qué? Porque la estamina, si nos ponemos a pensar, sí, pues mira, es esa sustancia de la agresión, de las ganas. Y claro, fíjate cómo en contextos capitalistas no críticos, ¿no? Dentro de discursos populares y demás, pues esas ganas, esa estamina, esa agresión, con toda la carga, ¿verdad?, de construcciones de masculinidad que eso trae, cierto, eso es bueno, eso no es malo, eso hay que celebrarlo. Entonces, ¿dónde están las líneas realmente? ¿Puede el discurso establecer unas líneas éticas y morales en el momento en que entonces es ese lado animal salvaje de sobrevivencia en el individuo, no como una sobrevivencia comunitaria, lo que vamos a celebrar como argumento de éxito? Y sí, definitivamente, pues estamos hablando de violencia. Y lo otro, pues, el cantazo en la cara, exacto. El que esa historia de ganadores necesita encuadrarse en una historia de perdedores. Exactamente. Y siempre dentro de, pues, el entendido de la agencia personal, de que el principio y el final de todo, el éxito y el fracaso, es el individuo. Y claro, lo interesante es que entonces, siendo estos mensajes, pues, que se promueven desde una cierta centralidad discursiva de poder y demás, terminan siendo adoptados incluso por las propias víctimas de esa violencia discursiva. Cierto. Y lo que estamos viviendo muchas veces en Puerto Rico, ¿no?, a nivel de discurso de redes, conversación de marquesina, de calle y demás, es que nos estamos entonces maltratando unos a otros, criticándonos unos a otros desde el entendido de que, pues, si Puerto Rico y nosotros a nivel individual no estamos en un mejor lugar, es por un problema anímico, es porque somos pusilánimes, porque nos falta esa estamina, que no es otra, es una forma fina de decir que nos falta capacidad para la violencia. Pero lo decimos en el país que tiene unos indicadores, ¿verdad?, de criminalidad y demás, que entran, que contradicen precisamente esa idea. Y claro, o sea, la neurosis de recibir un mensaje, ¿no?, que te descarta de entrada por una especie de inadecuacidad anímica y demás. O sea, la respuesta a eso es una respuesta violenta. O sea, hay resentimiento. Y lo notamos a nivel de discurso cotidianamente, como cualquier cosa explota en una ola de resentimiento. Esa es mi primera reacción a tu introducción, Juanqui. Sí, me parece fundamental, y creo y quisiera repetir eso de la agencia individual,
porque la vemos reproducida y lamentablemente también la vemos en espacios donde uno pensaría que son los espacios donde el pensamiento crítico y las solidaridades deben ser mucho más profundas. Por dar un ejemplo, pienso en la academia, como otra vez, de alguna forma, los dogmatismos o la crítica es desplazada por unos dogmatismos, o de alguna manera hay unas competencias de quítate tú para ponerme yo para lograr unas posiciones, y la batalla de egos de alguna manera vence sobre un fin mucho más solidario, donde estamos buscando en grupo el echar hacia adelante el conocimiento a través de la reflexión, a través del pensamiento crítico, a través del debate, y poco a poco uno va viendo que esas actitudes que tú dices de resentimiento se expresan en la academia, se expresan en las revistas culturales, se expresan en cantidad de espacios que otra vez uno pensaría, tal vez de una manera idealista, que deberían ser esos espacios de libertad y de compromiso, desde la solidaridad, y no se está dando, ¿no? De alguna forma, la universidad en ese sentido, y me refiero a la Universidad de Puerto Rico, pero obviamente también todas las universidades, incluyendo las privadas, son obviamente producto de la sociedad donde están, y no están ajenas y no están inmunes a esto que estamos hablando. Curiosamente, en algunos casos se puede ver todavía hasta más intensificado, de una manera más intensa, porque son espacios más pequeños y hay unas competencias que de alguna forma pues ayudan a que esos egos se sientan irritados o atacados. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría hablar también, Miguel, y un poco como ya mencioné en la universidad, de esas violencias cotidianas. Un poco pienso en la noción del tiempo, y con el tiempo me refiero a las diferentes temporalidades que hay por ahí. Es decir, no es lo mismo tener parte de lo que constituye el sujeto en nuestros tiempos y en la modernidad sobre todo, pero también en nuestros tiempos, es la persona que tiene precisamente la vida de una manera u otra estructurada, y en este sentido estructurada por el trabajo. No es lo mismo una persona que tiene una rutina aceptada por la sociedad en general de levantarse, llevar, o si tiene familia, llevar a esa familia a la escuela, después irse a la oficina o a donde sea que trabaje, el lugar de trabajo, y tener el tiempo estructurado y salir, ir a su casa, etcétera. Hay una rutina ahí que obviamente también se incorpora, en otras palabras, se encarna, en donde uno está acostumbrado a ser alguien, entendido esto con una identidad, con una profesión, etcétera. Habiendo una población tan y tan desplazada del trabajo, habiendo una población desempleada, habiendo una población subempleada, donde muchos de los que están empleados es por contrato y otros pues obviamente no tienen trabajo del todo o se las inventan, pues hay de alguna manera un quiebre en esas estructuras del individuo, donde a veces no se sabe qué hacer con el tiempo, porque ya uno de alguna forma se siente excluido por esas temporalidades. Entonces, nuevamente, muchas personas, y se ve, yo creo que esto es algo que habría que analizar de una manera mucho más profunda, salen a donde sea, ya sea a las tiendas, ya sea a la esquina, a matar el tiempo o a ocupar el tiempo, ¿no? Como si fuera un espacio, o matar el tiempo como si el tiempo fuera una persona. Es para no sentirse que no se sabe qué hacer, y el no saberse qué hacer, pues obviamente tiene un impacto muy fuerte en la noción de quién tú eres y en la mirada de los otros hacia ti. Entonces, esta idea del tiempo me parece importante, porque además quisiera que tocáramos después de la pausa cómo, y esto
mirando unos trabajos que me parecen muy importantes, cómo de alguna manera el Estado nos ve a nosotros como pacientes. De alguna manera somos pacientes del Estado. Y tal vez pudiéramos hablar del caso de la doctora, porque en algún momento esto está relacionado con eso. El caso de la doctora, como sabemos, que estuvo de una manera muy clara, ¿no?, desde su posición de poder, maltratando a unos pacientes a través de su cólera en unas oficinas de salud del gobierno. También reconociendo, me imagino yo, que era una persona bastante con mucho estrés y frustración, porque también hay que, pues, reconocer otros lados humanos del asunto. Pero Miguel, vamos a una pausa y regresamos. Muy bien. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, y Juan Carlos Rivera desde San Juan de Puerto Rico, hablando sobre las microviolencias en nuestra cotidianidad. Miguel, no sé si querías comentar algo y de ahí seguir. Sí, seguimos con el diálogo. Mira, quisiera volver al asunto de la universidad, sí, antes de volver a esta idea del paciente y la impaciencia. Sí, exactamente. Pero mira, de la universidad, fíjate cómo se repite el mismo caso de los modelos de éxito. O sea, la invisibilización de asuntos estructurales sumamente violentos que promueven violencias que a la misma vez pues son disimuladas, se ocultan, se visten, se disfrazan para la fiesta, para la ocasión. Y en la universidad ocurre lo mismo. O sea, hay un asunto estructural en el diagrama mismo de cómo las universidades se están pensando, en la forma en que se han corporativizado, en sus visiones, en sus misiones, en sus modus operandi. ¿Y qué pasa? Los bottom lines, las lógicas extremas de los resultados a pesar de, y no importa cómo, esas visiones ponen a los profesores a competir entre sí. Generaciones de profesores entre sí, por puestos, por funding. Los profesores se diseñan sistemas, como muchísimos artículos están reseñando recientemente, porque el tema está caliente. Profesores que tienen que estar compitiendo unos con otros por fuentes de recursos externos a la universidad misma, cada vez más limitados, porque las universidades se están quedando sin sus propias fuentes de recursos, en parte porque las visiones corporativas, más que esta idea popular de que son mega eficientes y mega disciplinadas y rigurosas, pueden llevar al contrario a las decisiones destempladas, irracionales, y pues en asuntos de conocimiento, educación, subjetividad, pues diálogos culturales, filosóficos y demás que son tan necesarios en un país. Pues imagínate, ¿qué espacio no va a querer ser más controlado que la universidad como Cierto. cancha, ¿verdad?, que puede desestabilizar todos los entendidos de gobierno, de vida, de sociedad y todas esas cosas? Eso me lo tenía que sacar del sistema cuando vi que trajiste lo de la universidad. Buenísimo, porque entonces ahí la violencia adquiere la forma, pues, de la disciplina, literalmente de la disciplina de las disciplinas. O sea, el que los discursos vengan encuadrados dentro de unos entendidos que cada disciplina, cada campo del conocimiento, que en su momento pues fueron invenciones y en principio nos repetimos unos a otros que son campos y definiciones dinámicas, pero en la realidad hay resistencia a los quiebres discursivos, a que otras voces, otras maneras de apalabrar existan. Por más que te digan que no, que eso no es cierto, que hay debate, lo siento. Uno lo ve incluso en la manera como están planteados los estudios doctorales, como más que promover la experimentación, lo no dicho, muchas veces lo que se dan son reproducciones de argumentos del profesor, de la voz dominante. O sea, y claro, son problemas complejos, pero queremos acentuarlos porque pues estas visiones a veces románticas de la universidad como fábricas de paz,
y de diálogos y de consensos, pues váyanse para el infierno. O sea, estamos hablando de sucursales de la violencia misma, micro Cierto. y macro. Ahí hay que ampliar. Entonces, lo del paciente impaciente. O sea, me gusta esa línea tuya de que el gobierno nos ve como pacientes. Eso quiere decir que nuestras conductas van a ser patologizadas. Correcto. Y por ende se nos van a prescribir recetas, tratamientos, dosis, medicinas. Y claro, no es el gobierno nada más, uno ve también la mentalidad de los think tanks en economía y muchas otras líneas que con la autoridad con la que se distribuyen recetas y con la que se diagnostican también malestares y demás. Nosotros en este mismo programa nos gusta dedicarnos pues con ayuda de todas esas redes de colaboradores y de invitados que aportan y traen, ¿verdad?, el grueso del trabajo que hacemos aquí. Nos gusta hablar de diagnóstico, nos gusta mirar y mirarnos dentro de esa mirada, pero hay una diferencia. O sea, el diagnóstico no tendría que llevar necesariamente a la prescripción única, a la solución promovible, destacable, vendible políticamente. No, el diagnóstico es un primer paso que, al contrario, uno pensaría que debería abrir posibilidades. Y quizás, pues, ahí es que volvemos, se cierra de nuevo el tema con el manejo del conocimiento y el discurso universitario, como frente al diagnóstico y a la posibilidad de tomar partido y de proponer, las propuestas empiezan a cerrarse en lugar de abrirse. Y en el momento en que el diagnóstico no es una invitación a las posibilidades y a las muchas posibilidades y rutas, y se convierte en una camisa de fuerza, en una prescripción violenta de entendidos y de modos de vida y de modos de pensar, ahí sí que tenemos un problema y se cancela cualquier promesa liberalizadora de la universidad y del conocimiento como gran alternativa y gran espacio y fuente de saberes y de regeneraciones y todas esas cosas lindas que decimos por ahí. Miguel, siguiendo en la línea precisamente del paciente y juntándolo con lo de las temporalidades, los tiempos, precisamente estaba pensando en el concepto paciente en su doble acepción. Número uno, en paciente, como muy bien indicas, de aquel que está enfermo y necesita de alguna ayuda de un médico. Y por otro lado, paciente en el sentido de tener paciencia. En otras palabras, aquel que tiene que estar quieto o quieta esperando tal vez largas horas o días consecutivos a que los atiendan. Y me parece que sobre todo en la población más pobre del país o de este territorio que llamamos país, esto sucede grandemente y tal vez pensamos en esta realidad cuando explotan cosas como sucedió lo de la doctora. En otras palabras, cómo se maneja cómo el poder funciona a través del tiempo de los demás, cómo el tiempo de los pobres, en este sentido, para hablar de manera general, no se respeta, no se valoriza en lo absoluto. Es decir, una persona puede coger guagua, llegar a una oficina de gobierno, estar 5 horas todo el día allí, llegar a que la atiendan, cuando la atienden que le cierren la ventana porque se fueron a almorzar, volver a esperar, estar todo el día y cuando lo van a atender finalmente decirle que le falta un papel, que venga mañana. Entonces esta persona vuelve, pasa lo mismo y después le dicen que el sistema se cayó y después vuelve. Entonces, nuevamente, no es que yo esté ahora abogando por un sistema tecnológico que sea lo más efectivo y eficiente del mundo, y etcétera, etcétera, porque de alguna manera pues tal vez no haya dinero para eso, pero es un poco pensando en cómo el tiempo se respeta, se valoriza o no. Cuánto tú esperas también indica cuánto poder tienes en la sociedad. Yo estoy seguro que en este caso una persona, un dueño de una corporación, un banquero, un dueño de algún medio de comunicación, no espera en lo absoluto para que lo atiendan o la atiendan. Todo lo contrario, si tú haces esperar, de alguna manera estás demostrando tu poder, pero a ti nadie te hace esperar.
Y me parece eso bien importante porque otra vez el poder se maneja y se refleja de diferentes formas y obviamente una de esas formas es el tiempo. Y en ese sentido ser pacientes, yo creo que nos toca a nosotros en Puerto Rico de una manera muy profunda y tiene que ver tanto con esto de esperar como con ser paciente, como tú estabas indicando, de ser patologizados, tanto así que obviamente tal vez estamos en uno de los lugares más medicados del planeta, llenos de farmacias, como bien sabemos, y que de alguna manera se nos ve y se nos identifica como enfermos. Y parece que eso, pues, reflexionar sobre ese tipo de términos, pues, puede ser importante. Yo creo que esto invitaría ya a empezar a hablar de una ética de la impaciencia, o sea que es casi como que la contraparte rebelde a ese encuadrarnos Buenísimo. en te voy a maltratar, no voy a respetar tu tiempo, pero te exijo paciencia dentro de esa idea. O sea que el imperativo, si alguno, social e individual, es la impaciencia, o sea, y no la impaciencia del berrinche, sino de alguna manera, quizás el reto de esa ética de la impaciencia es cómo convertimos las impaciencias individuales, las microimpaciencias, que son producto de las microagresiones diarias, de esos pequeños actos de violencia que usan la dimensión del tiempo, cómo convertimos eso en un bloque solidario, efectivo, que desestabilice y que proponga otro orden que definitivamente puede empezar con otras definiciones del tiempo y del uso del tiempo, más allá del acceso al trabajo o no, y cosas que hemos estado hablando aquí. Yo creo que por ahí de entrada se nos va la vida, y claro. Quería también traer a la conversación, Juanqui, que es un poco, pues, o sea, los contrastes. Para ser una sociedad que somos tan, o sea, agresivos unos con otros, existe un discurso que cada vez gana más peso y yo me permito decir que es parte de la filosofía del echar pa'lante, de esta cosa pacificadora. Existe un discursito por ahí que sigue ganando fuerza de que impone la paz como una especie de imperativo, y algo que uno dice, pero wow, ¿qué es esto? Se están oponiendo a la paz, esta gente están promoviendo la guerra, ¿de qué se trata? A mí lo que me preocupa es que esto del imperativo de la paz, como el imperativo de la felicidad carnavalera, que es otro de los grandes imperativos en cómo nosotros nos imaginamos en Puerto Rico. O sea, esa cosa de que tenemos que estar felices todo el tiempo y ocupar este imaginario de un Caribe bullanguero y demás, que yo no sé de dónde viene y a qué va, pero no corresponde a la realidad anímica de nadie, ni individuo ni sociedad. Pero ese imperativo de la paz, de que todo el tiempo haya, en medio del conflicto, de la posibilidad de señalar una situación anómala o de denunciar un acto de violencia o de censurar incluso con voz enérgica situaciones cotidianas de desigualdad de poder y demás, que frente a eso se utilice la paz como un mecanismo de silenciamiento. Y ahí es quizás uno de los lados y de las dimensiones más perversas del ejercicio de la violencia, cuando es la paz, no la agresión, sino la paz y el imperativo de paz lo que se convierte en la herramienta de violencia. Y es una herramienta de violencia en la medida que invisibiliza, que quiere imponer tonos, que quiere imponer una estructura anímica de cómo es que se tienen que decir las cosas. Y oye, y nadie está hablando aquí de que tenemos que maltratarnos unos a otros o ocupar espacios de agresión viciosa simplemente pues por color retórico, por llamar la atención y demás. O sea, eso se comprende. Pero aquí hay otra cosa. O sea, esto no se trata de eso. Aquí se trata de una preocupación por lo disonante, una preocupación por decir algo que esté fuera de lugar. En un momento donde, si acaso, como hemos dicho hace un ratito, lo que requiere, digamos, los estados de desbalance, de inequidad, de injusticia, es
voces impacientes. Cierto. Y el problema sería la efectividad de la impaciencia como un proyecto social o como una causa social, no ya como un berrinche individual. Entonces, frente a eso, uno dice, tú me vas a hablar de paz, o sea, ¿cuántas citas de Pablo Coelho tengo que estar viendo yo a diario? ¿Cuántos angelitos me tienen que bajar? O sea, ¿cuántos buenos deseos, cuántos atardeceres? Y oye, no se trata de aguarle la vida a la gente, pero yo sí te lo tengo que decir, Juanqui, o sea, un señalamiento recurrente que ya me harta, tengo que decirlo, que es un señalamiento que viene de ciertos sectores en Puerto Rico contra cosas que uno escribe o deja de decir o dice, es que, ay Dios, es que siempre está viendo lo ácido, es que nunca dice nada bueno de Puerto Rico, es que es antipuertorriqueño, o sea, y entonces ahí la queja contra la denuncia y demás, y contra el darle duro, es que eso nos desanima, es que eso no es constructivo, y yo te voy a decir, eso en cualquier liga lee como un intento de silenciar, como un intento de controlar una forma de decir las cosas y de imponernos una nueva esfera de disciplina, como si no tuviéramos ya suficiente, esta vez la disciplina de, pues hay que decirlo de cierta manera, porque esto, porque lo otro. A mí me preocupa, o sea, me preocupa esa, yo le llamo titichaguización del discurso. O sea, esa que es una forma así de infantilización, de que entonces contradice eso, porque fíjate cómo vienen esos reclamos de paz y de paños tibios y de caricias, vienen en un país que se harta diariamente agrediéndose unos a otros. Entonces, pues, ahí es que yo digo, hay que levantar bandera. O sea, y claro, alguien pudiera decir, no, pero es que si estás en un tono, si el lugar ya es violento y tú introduces más violencia, pero lo que haces es exacerbarla. Sí, no, pero no se trata de eso. Lo que estamos diciendo es que es un país violento, pero es una violencia que lo que hace es erosionar la posibilidad de alterar el rumbo estructural que el país tiene. Entonces ahí me pregunto, ¿hay suficiente violencia en el país, sí o no? Bueno, hay, pero es una violencia mal encausada, es una violencia que lo que hace en todo caso es reforzar la propia estructura que la produce. Entonces ahí tenemos problemas, definitivamente. Definitivamente, Miguel, y eso mismo que has dicho, la impaciencia, esa ética de la impaciencia, o sea, la impaciencia sin duda alguna se vive y se vive todos los días, pero se vive en el tapón, se vive unos contra otros, se vive en las violencias dentro de las casas, en contra de la mujer, en los asesinatos, y como bien dice, la manera en que esa impaciencia, esas violencias están explotando, que son productos también de una violencia estructural, es contra los individuos, por llamarle e incluirnos en un colectivo contra nosotros mismos. Y como bien planteas, el reto es cómo nosotros movilizamos esa impaciencia para un proyecto colectivo de transformación social. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui.
desde San Juan de Puerto Rico y desde Sydney, Australia. Y estamos hablando sobre las microviolencias cotidianas en este sistema que vivimos, en este mundo contemporáneo. Y estábamos comentando precisamente cómo canalizar, cómo movilizar, cómo organizar esa impaciencia que definitivamente se expresa, pero se expresa a través de microviolencias de unos contra otros y no de alguna forma canalizada para transformar esa violencia estructural que de alguna manera es la que provoca y ayuda a producir todas estas microviolencias. Y Miguel, pensaba en la solidaridad porque algo que tú mencionaste es que para colmo de males, aquel o aquella que sí se atreve a denunciar de una manera estridente o no, de una manera profunda, crítica, de una manera con fuerza, que no sigue las leyes supuestas e invisibles de cómo se deben decir las cosas, de cómo se debe escribir algo, de cómo es que se debe expresar el descontento y el malestar, pues de alguna forma se dejan solas y no hay una solidaridad de apoyo, una red de apoyo. A mí me parece que algo que ha estado sumamente erosionado en Puerto Rico, tal vez desde los 90 para acá, y estoy tirando una década por decir algo, es esa falta de ayuda mutua, esa infraestructura de apoyo, donde aquel que se lanza a denunciar se le apoya otra vez, es decir, se le acoge, ya sea en defensas a esa persona, ya sea a través de escritos, a través de publicaciones, de espacios seguros donde este tipo de cosas pueda suceder. Y tal vez existe, yo no estoy diciendo que no exista, dentro del feminismo sabemos que se han creado esas redes, hay unas largas tradiciones de redes de apoyo a las mujeres que se atreven y se lanzan a denunciar no solamente a sus parejas dentro del hogar, sino a denunciar el machismo en términos generales, y hay unas redes de apoyo ahí. Pero me parece que habría que aprender mucho de, tal vez, de precisamente ese tipo de infraestructura. Más allá de eso, uno no ve, o tal vez me equivoco, pero es mi impresión, que haya toda esa red de apoyo y que no tiene que ser de manera acrítica. Puedes, obviamente, sí, estoy de acuerdo contigo, Juanqui. Sí. Yo creo que tiene que ver con el fenómeno de los cultos de personalidad. Y claro, el concepto de culto de personalidad se adjudica siempre pues al perfil narcisista, a la personalidad o el individuo que en su propia construcción discursiva, mediática, voluntad o falta de voluntad de diálogo, se centra en él o en ella. Y claro, siempre es como una responsabilidad del individuo, del emisor, ¿verdad? El emisor, el interlocutor, ese no, es el emisor, el que está, de alguna manera, el que falta esa ética de solidaridad. Sin embargo, los cultos de personalidad también se dan desde la audiencia misma o las audiencias que les adjudican o los separan o los, de alguna manera, profilácticamente los aíslan, ¿no? Una forma de exilio discursivo. Y ahí es a lo que me refiero. O sea, uno sí puede mirar a los 90, momentos en que en Puerto Rico sí se dieron, o sea, vamos a hablar de los colectivos de revistas y demás, que se dio una producción cultural, discursiva, crítica y demás, que digamos, existía dentro de una especie de vecindario intelectual. Y un vecindario incluye, pues, no que todos somos iguales, no una comuna intelectual, estoy diciendo vecindario, o sea, hay diferencias y demás, pero se dan unas coexistencias, unas interdependencias, unas ecologías, esa palabra que está de moda, y eso pues quizás uno lo extraña de los espacios discursivos en Puerto Rico, pues, lo que sea, aquellos que tengan más o menos pretensión intelectual. O sea, hay mucho del individuo que está solo, de la persona que opina sin que se dé, digamos, pues las redes, digamos, sí, de debate. O sea, no lo veo. O sea, lo que uno ve más que nada es que la misma carrera de los cultos de personalidad implica pues que tengo que derogar al otro para existir yo. Y entonces pues también esa misma violencia ya asumida como norma, como naturalizada, hace que el señalamiento crítico se reciba como un cantazo en la cara cuando no tiene esa intención. O sea, que eso también lo vemos en Puerto Rico. O sea, hay un problema de matiz en cómo se asimilan las cosas, cómo se interpreta lo que se dice.
Y entonces empezamos a ver violencia donde no la hay necesariamente. Sí. De momento la crítica es violencia. El Correcto. señalamiento de la parte implica que tú quieres destruir al todo. O sea, y esos saltos de un matiz a otro, de parte ya no del que dice, sino del que interpreta, del que lee, del que mal lee, hay que decirlo, eso para mí que ya es parte de, yo digo, de cómo, o sea, del efecto anímico, digamos, de un clima donde la violencia es naturalizada, donde ya tú no puedes ni siquiera manejar matices, donde ya tú no distingues, o sea, hay un problema estético que confunde ya qué es violencia, qué es crítica. O sea, la estética de la violencia se ha configurado de tal forma ya que es hasta invisible, que la vemos donde no está o no la vemos donde está. Y eso, o sea, esa especie de confusión crónica, sí, es problemática, porque de lo que se trata es de que el diálogo, el debate, la conversación, al nivel que sea, no es posible. O sea, no es posible porque en el momento en que el que opina, el que habla, o la que opine, la que habla, lo hace desde otro entendido estético, desde otras coordenadas de valoración, definitivamente entra en conflicto con esa natural aceptación de que cualquier expresión o cualquier comentario o cualquier falta reseñada es ataque, es deseo de destrucción, de sacarte del medio, de destruirte la casa y exilarte. Y sí, me parece que ahí hay algo que hay que trabajar como grupo, digamos. Ya casi es como un tic nervioso, es decir, a la primera que recibo algún tipo de crítica pensada para el debate, pues lo tomo personal. Entonces es una autodefensa constante que ya casi que también el mismo cuerpo la hemos integrado al cuerpo. Y uno lo nota hasta caminando por las calles. A la primera aún, ya, o sea, el cuerpo ya está a la defensiva. Y lo notas caminando en la calle. Obviamente, como tú bien dices, lo notas en una intelectualidad que lee alguna crítica y se siente aludida, atacada, etcétera, y quiere de alguna forma pues defenderse, pero también lo notas cuando pues, se acerca a alguien y ya tú estás de alguna forma nervioso o nerviosa. Aquí reaccionamos, el cuerpo ya hemos internalizado esto a un nivel que encarnamos esa paranoia. Y Miguel, yo no sé si a ti te ha pasado, porque yo creo que de la manera que esto se expresa más claramente es cuando uno se va del país y se da cuenta, cuando camina por otras calles, otras calles, no necesariamente en los guetos y barrios boricua, etcétera, pero sin duda alguna cuando caminas por otras calles y empiezas a ver a los demás, a otra gente caminar, a otra gente expresarse, te das cuenta de que, espérate, ¿por qué yo estoy actuando de esta manera? Es decir, esa paranoia se va viendo cuando uno sale del país. Sí. Y no sé si te ha pasado, porque a mí me pasaba, yo mismo recuerdo en Chicago la gente me decía, bueno, y eso que estoy hablando en Chicago, que no es cáscara de coco, pero en algunos lugares me decían, mira, ¿y qué te pasa? Y uno, bueno, no me pasa nada, pero la tensión uno la cargaba en el cuerpo, y es esa noción de estar en defensa constante. Bueno, yo lo noté aquí inmediatamente, o sea, una vez me mudo y lo notamos y lo hablamos. De momento uno se da cuenta que, diablo, uno salía a la calle emocionalmente apertrechado, o sea, listo para el cantazo diario. Como una guerra, exactamente. Sea con el cajero o la cajera, con el empleado allá, sea con el que está, o sea, todos los ejemplos que sabemos de la cotidianidad. Exacto. Y de momento uno se da cuenta, diablo, yo estoy saliendo con más armas de las que necesito. En otras palabras, y claro, o sea, y sí, nos reconocemos
víctimas de eso. O sea, aquí nadie está hablando desde porque esta es la otra cosa, ¿verdad? Que cuando uno hace el señalamiento, uno se está cantando en un espacio de superioridad moral y demás, que ese es otro ataque ya preconcebido, ¿verdad? Que tienen por ahí. Pero no, uno lo señala como algo que uno mismo experimenta. Por eso podemos hablar de estas cosas. Yo creo, Juanqui, que dentro de lo que estás diciendo, la metáfora que mejor lo resume es la del ataque de pánico. El ataque de pánico como condición, que de hecho es una condición muy frecuente en Puerto Rico. Sí, señor. Antes le llamaron Puerto Rican Syndrome en algún momento. Cierto, allá en Estados Unidos, es cierto. Y existió en algún manual de medicina como término. Sí. Busquen por ahí. Pero el ataque de pánico realmente es una respuesta física, ¿verdad? que viene de someter al cuerpo constantemente a estados pues de agresión percibida o real, da igual. Y el cuerpo, frente a agresiones medioambientales o circunstanciales, reacciona, produce, digamos, un andamiaje hormonal para que ese cuerpo pueda reaccionar con velocidad, con prisa, con agresión en ocasiones. Es casi como que el lado ese animal nuestro, ¿no? De preservación y demás. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás sometido a un ambiente donde constantemente, claro, estos son el cuerpo está diseñado, el animal está diseñado para responder a esas instancias de peligrosidad. Pero son instancias puntuales. No está diseñado para que esté sometido constantemente 24/7 a estados de peligrosidad. Entonces, cuando la percepción de peligrosidad, de amenaza y las ansiedades que eso crea y acumula se convierte ya en la norma, en lo natural, ese cuerpo, su manera de protegerse prácticamente de ese estado imposible de eterna emergencia es prácticamente cerrando fábricas. O sea, y el ataque de pánico, que incluye toda esa sintomatología de agitación, que lleva eventualmente al desmayo, hiperventilación, al colapso. correcto. Yo te digo que en ese desmayo es que está la metáfora de Puerto Rico. Somos una sociedad sometida entre nosotros mismos y por causas externas, o sea, los que nos creamos, la violencia que nos creamos nosotros y la que nos someten a un estado de peligrosidad constante. Y claro, el efecto al final, pienso que ya no es nada más la gritería o el exabrupto, ¿no? El efecto es la pasividad, el desmayo. Empezamos a ser una sociedad desmayada frente a sus propios niveles de violencia. O sea, el ataque de pánico ya nos llevó al estado del colapso, de la inacción, del cuerpo inerte, inefectivo, que es prácticamente el fin del ataque de pánico, o sea, donde termina la sintomatología es con ese cuerpo, o sea, te dio el patatú, como decimos allí. Exactamente. Pues nosotros somos una sociedad en medio de un patatú ahora mismo. O sea, que ya para toda la violencia, la gritería y el ejercicio de agresión al que nos sometemos cotidianamente, el efecto final es un país desmayado. O sea, eso es inaceptable. O sea, definitivamente eso requiere tratamiento. Y estamos hablando de patologías y diagnóstico. Pues mira, hay que hablar de tratamientos. Igual ese debe ser nuestra conclusión, Juanqui. Pues mira, yo creo que esa metáfora es fundamental que acabas de hablar, que la conversación nos llevó ahí y me parece bien importante para tal vez, como bien dice, ir cerrando con eso. Vamos a una pausa y regresamos a los últimos minutos de Puerto Crítico. Que paren el reloj, que suban esa música. Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia, y Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico. Y estábamos hablando de esa gran metáfora que ha salido en la conversación sobre el cuerpo desmayado, la metáfora del país desmayado luego de un ataque de pánico. Ese pánico que de manera a veces solapada y de manera a veces muy, muy expresiva vivimos en el día a día. Y un poco es importante reconocer que nosotros no estamos
hablando necesariamente en contra de todas las violencias habidas y por haber. Más bien lo que estamos hablando es cómo canalizamos esas corajes, esas violencias, esas denuncias, ese desahogo en uno que sea productivo, transformador, colectivo, hacia, obviamente, sí, nuevas formas de vivir más solidarias. Pero sin duda alguna me parece que eso es bien importante. Fíjate, ahora me vino a la mente la noción de violencia estructural que desarrollaron los teólogos de liberación en América Latina para precisamente denunciar las violencias que venían desde tanto el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo mundial, como las oligarquías de los diferentes países en contra de las poblaciones que, otra forma, desde una perspectiva teológica, también le llamaban pecado institucional o pecado social, y cómo defendían, aunque obviamente no era que celebraban, pero podían entender cómo en los espirales de violencia había entonces una violencia de parte de las poblaciones organizada para combatir esto, y eso se expresaba pues obviamente en los diferentes movimientos de liberación nacional, en los diferentes movimientos guerrilleros, ya sean urbanos o en la montaña, que se vivieron en América Latina muy fuertemente, como todos sabemos de alguna manera, ¿no? En las décadas de los 60 y 70 y también en algunos lugares en los 80, y que de alguna manera no denunciaban, si bien no estaban de acuerdo de promover necesariamente esa violencia, sí no podían denunciarla o condenarla desde esa perspectiva, porque reconocían que había una violencia estructural que de alguna forma había que transformar, y una manera de hacerlo era a través de este tipo de otras violencias, resistiéndolo. Bien sabemos que eso ha tenido su cola y ha tenido cantidad de problemas también, y hay todos unos movimientos que ahora están precisamente repensando todas esas épocas. Pero nos parece importante sí dejar claro que no nos estamos vistiendo aquí de que de los no violentos versus todos los demás son violentos, sino un poco es ese reto, cómo canalizar esas violencias, cómo canalizar precisamente esas impaciencias y cómo hacerle frente a esos ataques a la dignidad. Me parece, usando también ese concepto muy interesante, como el concepto dignidad fue un concepto que se usó para movilizar cantidad de gente en los movimientos de los indignados hace varios años atrás, y que acabaron en todos los movimientos Ocupa y de Wall Street, Occupy Wall Street y demás. O sea, esa idea de la dignidad, pues precisamente cómo se lucha, cómo se moviliza, cómo esa dignidad te hace mover más allá de la gritería, más allá del ataque de pánico. ¿Cómo manejar eso? Y si nos fuéramos con la metáfora de nuevo del ataque de pánico, fíjate que parte de lo que se busca no es sacar a la persona de circulación. Exactamente. Es que puedas manejar, digamos, los entornos agresivos, lo inesperado, la ansiedad y demás. Y es redescubrir los matices, Juanqui. Sí. El que está en medio de un ataque de pánico no ve matices, ve la situación en sus climas de extremo. Y claro, el matiz permite que puedas acomodar el planteamiento crítico, que puedas acomodar los aspectos que todavía tienen posibilidades de redención y que son cabos con los cuales se pueden establecer lazos sociales o tejidos sociales de solidaridad y demás. Y claro, el problema del matiz o de los matices es que no es una labor de un individuo. O sea, la recuperación de los matices en la conversación, que no implica bajarnos el tono a lo pacificador, como hemos dicho aquí. O sea, el imperativo de la paz también puede ser un acto de violencia o una imposición violenta. No, se trata de redescubrir entre todos, escuchando y escuchándonos, los matices. Y empieza por la voluntad de querer encontrarlos, pienso yo. De que en cada pieza que recibo,
cada información que recibo, incluso las más duras, las que más parecerían incluso tener ese deseo desplazador, ese deseo de muerte, de asesinato del que habla, sí. Aún encontrar en ellas el matiz, ese pequeño cabo que introduce pues la conversación o un elemento, digamos, de equilibrio, si se permite la palabra. Y el equilibrio, de nuevo, no lo introduzco como metáfora pacificadora porque la detesto. El equilibrio es algo dinámico, es algo que requiere trabajo constante. No es un estado al cual se llega y se deja estacionario, al contrario. O sea, por lo menos esa es mi idea del equilibrio y creo que es más fiel a la ciencia que ese equilibrio como no sé, como desmayo total, ¿no? Como especie de apatía absoluta con la cual no comulgo. Así que yo creo que si vamos a hablar de las soluciones, sin ser prescriptivos, porque no hay prescripción en esto, vamos a redescubrir los matices. Empieza por la voluntad de buscarlos. Si mi voluntad como lector es clasificar automáticamente cualquier voz en un apartado que ya yo tengo preseleccionado, de autoritarismo, de tal cosa, de lo otro, si esa es mi voluntad como lector, yo no voy a ver los matices. Yo solo voy a ver lo que yo fui a buscar. Y ese es el problema, quizás. O sea, si empezamos a recuperar la voz del lector y del lector sagaz, del lector que pospone el juicio, aunque se posiciona dentro de lo que escucha, tú buscarás los matices, porque en los matices está posiblemente hasta la oportunidad, digamos, del diálogo y de compartir, de que las voces ya no sean voces solitarias, como estábamos diciendo ahorita, sino que podamos formar, pues, coros con todas las diferencias y las desigualdades que eso requiere. Miguel, yo creo que con eso está maravilloso. La semana pasada estuvimos con Alfredo Carrasquillo, el psicoanalista Alfredo Carrasquillo, y nos hablaba precisamente de la importancia de la palabra, de cómo apalabrar todos estos sentimientos, todas estas emociones, porque, gente, también estamos hablando de emociones, no se trata nada más de la razón. Y me parece que aquellos y aquellas que sí se lanzan a palabrar, también hay que entonces entrar en un proceso de saber escuchar y tener la paciencia para después juntos movilizar las impaciencias y dejar de caer en estados de pánico, sino más bien juntos ser valerosos o, digamos, tener el coraje desde una perspectiva, pues otra vez, solidaria, y donde nos escuchemos y esos matices estén presentes. Miguel, yo creo que ya hemos llegado al final, hablando de las temporalidades, ¿no? Ya el tiempo, de alguna forma, que está estructurado, ha dicho que tenemos que cerrar el programa, pero estoy de verdad encantado de otra vez haber compartido contigo esta conversación. Siempre es un placer contigo y nada, nos queremos vivos y despiertos. Ese es el mensaje, si alguno. Exactamente. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.